Muchas gracias, Jenny. Buenas noches a todos. Me da un gusto especial estar en esta celebración de años del péndulo. Hace unos meses, años tal vez, ya no me acuerdo, se va el sonido. Estuve aquí inaugurando esta librería. Me pareció que era pues un riesgo por parte de los socios, dueños, hacer una librería más en una coyuntura en la que parecía que la cultura no era rentable. Y pasado el tiempo, compruebo que hay gente interesada y me da muchísimo gusto que el péndulo como, pues no sé si como negocio o como institución cultural, esté cumpliendo 20 años. Cuando platicábamos hace muchos meses, Jenny y yo, cómo sería mi intervención, le propuse 10 razones para vivir y 10 razones para morir. Me parecía que era demasiado, que me estaban causando demasiada plusvalía por ajustarme a un aniversario que a mí, la verdad, ni me venía ni me iba, y preferí reducirlo a 10 para no exprimirme tanto y porque seguramente no hay tantas razones, ni para lo uno ni para lo otro, que quede constancia de eso. En el fondo, creo que lo dijo todo Jaime Sabines cuando dice: es inútil vivir, pero es más inútil morir. Ese verso de Sabines lo quisiera colocar como epígrafe de esta plática. Y pues frente a un título como el que nos ha convocado esta noche, parece inevitable que me tenga que preguntar: ¿quiénes son ustedes? ¿Qué esperan de mí? Porque 10 razones, 5 para vivir y 5 para matarse, pues no es una conferencia que atraiga a un público común y corriente, como por ejemplo podría ser el caso si se llamara algo así como cómo cuidar a mis hijos o cómo cultivar jitomates en la azotea de mi casa. Pero ni de hidroponía ni de puericultura se va a tratar esto. Entonces me deja muy desconcertado, y no porque sean temas banales, Ahora que sobre todo los hijos crecen como jitomates y los jitomates se van como los hijos, pues convendría más que yo desviara el hilo de mi conversación por estos lares, pero no. Vamos a hablar de 10 razones, 5 para vivir, 5 para matarse. Y por ahí he oído, y me parece justo, que el perfil de la concurrencia lo define el tema de la plática. Por tanto, si aquí se anuncia que voy a hablar de 10 razones, estas, pues cabe esperar que ustedes pueden ser básicamente 2 tipos de personas. El primer grupo estaría compuesto por los convencidos, ya sea de la vida o de la muerte, y vienen entonces para refrendar su convicción, ya sea para seguir viviendo o para salir de aquí y matarse. Y espero que atiendan la mitad de los planteamientos si es que son de los convencidos. Pero también cabe la posibilidad de que los haya atraído aquí no se terminen por definir en un punto o en otro, y cada mañana cuando despiertan no se dejan ir inmediatamente por la inercia de la vida, sino que están indecisos, dubitativos, y no saben si ponerle fin a este juego o seguirlo. Esto haría pues un grupo de personas interesante, porque sería justamente aquellas a quienes, con lo que voy a decir, podría provocar alguna definición en un sentido u otro. Sin embargo, no crean que soy tan iluso. Pensar que los presentes, por mucho que me despierten el máximo de mis respetos y admiración, están aquí porque hayan planeado justamente en función de sus intereses venir. Y sospecho que hay muchos que más bien están aquí porque ante la oferta de diversión de la Ciudad de México, que es muy pobre, la miserable cartelera cinematográfica que
hay el día de hoy, pues optaron por venir aquí a ver qué pasaba. Yo traía preparadas otras opciones, pero como sé que hay mucha gente allá afuera que no pudo entrar, entonces me echaron a perder un chiste que era buenísimo, ¿no? Porque supuse que iba a estar más o menos raleando el auditorio. Y suponía entonces que alguien medio despistado, tal vez invitado por los conciertos que da aquí mi querido Jaime Hades. A ver si este también tiene interferencias, pero vamos a escuchar la parte que no se oía antes. Bueno, les decía que Jimmy Hades suele tocar aquí muy buena música de rock y a lo mejor pensaron que hoy le tocaba, pero no le toca hoy, ¿verdad, Jaime? Perfecto. Bueno, creo pues, en resumidas cuentas, que son un público especial. Con esto no crean que ya se ganaron mi corazón, aunque debería de entregárselos entero por lo menos a uno de los asistentes. Luego, no estoy seguro pues a qué vinieron, pero por curiosidad, sea sana o insana, creo que están aquí. El título es escandalosamente llamativo, desconcertante. Parece que alguien con mi trayectoria, por lo menos curricular, pues cuando se propone hablar de 5 razones para vivir y 5 para matarse, puede decir algo que haga contacto con ustedes. Hoy pues a quienes dedico esta plática es sobre todo a quienes vinieron por duda, por una duda auténtica de no saber si vale la pena lo uno o lo otro. Y entonces vienen aquí no para reforzar una convicción, sino para ser tentados. Y me gustaría adoptar ese papel un poco como de Mefistófeles. A ellos principalmente dirigiré pues mis palabras. Como un tema tan extraño necesita ciertas acotaciones preliminares, voy a hacer 3 aclaraciones. Y esto nos va a poner en una sintonía, espero, en la que lo que siga diciendo suene más pertinente. La primera de las aclaraciones es: la vida nos ocupa y la muerte nos preocupa. Esta afirmación equivale a decir: la vida no nos deja pensar y la muerte nos da el vacío para pensar. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que la vida es todo eso que pasa. Despertar porque la cama nos expulsa, o porque somos llamados por el deber de un cruel despertador, o porque alguien nos espera, o porque tenemos que hacer algo, o porque a cierta hora nos da hambre. Al abrir los ojos, ahí está la vida. Eso que está ahí cuando abrimos los ojos es la vida. Nos puede parecer buena o miserable, el juicio que hagamos sobre ella es lo de menos, porque va a cambiar con el tiempo, con las etapas de nuestra vida. Ahí está, y eso es la vida. Ese barullo que nos aturde, que nos engancha, que tiene sentido. Tenemos que dejar la cama e ir ahí. Nos esperan algo de nosotros, nosotros mismos esperamos algo de nosotros. Hay personas, planes, deudas, compromisos, pasiones, amor o desamor, necesidades, satisfactores, cosas que hacer. La vida es un montón de cosas que hacer y por ello nos ocupa, no nos deja tiempo para pensar. Claro, calculamos, planeamos, organizamos nuestras ideas e incluso a veces llegamos hasta alcanzar alguna solución. Pero pensar no es pensar en cosas, en cómo hacerlas, en cómo solucionarlas. Esto es calcular, planear. Pensar es, y permítanme aquí hacer una reservación de ese sentido, pensar en sentido estricto es pensar el sentido. ¿Qué sentido tiene que hagamos todo lo que hacemos durante el día? ¿O qué sentido tiene todos los actos que terminan conformando nuestra vida? Una cosa es qué o cómo hacemos lo que hacemos y otra, qué sentido tiene. En este nivel del calcular,
parece que me doy respuesta acerca del sentido. Voy al trabajo porque me gusta o me disgusta, pero me pagan. Veo a tal persona porque me agrada estar con ella o porque debo aguantarla porque me conviene. La vida está llena de estos cálculos. Todos tenemos un para qué o un por qué hacer las cosas, pero rara vez nos preguntamos por el sentido general, por el para qué no instrumental, sino, insisto, el para qué general. Rara vez nos preguntamos por qué todo lo que hago y deshago, qué sentido tiene mantener la vida. Esta pregunta suspende la vida que está ocupada, llena de quehaceres y ocupaciones. El para qué general, el para qué hago todo lo que hago, es una pregunta que me pone en el camino propiamente del pensar y no del planear, no del calcular. Esta pregunta, que ahora la formulo de manera muy artificial, tratando de invitarlos a que se detengan en el tráfago de su vida y hagan este hueco para pensar. Esta pregunta normalmente se nos atraviesa en la vida con motivo o de una enfermedad grave que nos amenaza o de un accidente que logramos sobrevivir pero que nos puso en el borde de cierta conciencia. Y también nos la recuerda alguien muy próximo a nosotros que muere. Y esto ocurre con una obscena frecuencia, porque las personas que están con nosotros tienen con mucha frecuencia el mal gusto de morir y hacer con ello que la vida en su conjunto se vuelva no una ocupación más, sino más bien una preocupación. Que la muerte haga su aparición en nuestra vida para darnos ese vacío que nos invita propiamente a pensar. Estos muertos que, insisto, son nuestros seres queridos, se portan muy mal con nosotros, se van antes que nosotros y se van principalmente para recordarnos que también nosotros nos tendremos que ir. Frente a la muerte de un ser querido, uno vuelve a replantearse todo y se dice, ¿para qué la vida? En ese instante ya está uno instalado propiamente en lo que es el pensar. No hay pensar, hay un mero cálculo instrumental cuando digo, ¿cómo le hago para quitarme a este canalla de enfrente y cumplir con mi propósito? Esto todo el tiempo lo hacemos. ¿Cómo hago para solucionar mis problemas, mis necesidades? ¿Cómo hago para consolar a aquella persona que quiero? Todo esto incluye inevitablemente una cierta planeación, nos valemos de nuestro pensamiento, pero insisto, es reservado la palabra pensar solo para enderezarnos en este cauce que acomete el sentido. Ya sea por la experiencia de la propia muerte o más frecuentemente la experiencia de alguien muy querido que se va y nos deja mutilados, es por lo que nos planteamos ante nuestra vida con una pregunta que inquiere por todo su sentido. ¿Para qué vivir si un día de estos vamos a estar muertos? Instalados pues en este nivel, pasemos a la segunda aclaración. Simplemente sintetizo. Con esta distinción que acabo de hacer, repito, la vida nos ocupa, no nos deja pensar, y la muerte nos preocupa, nos da que pensar. Y esto, decía, nos ubica en el plano correcto de las 10 razones. 5 para vivir, 5 para matarse.